tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Un placer volver a entrar a tu casa. Es lindo compartir con ustedes tantas cosas hermosas que pasan en nuestras vidas. Hace pocos días teníamos el encuentro en la ciudad de Córdoba, en la capital de la ciudad, de la provincia, perdón, y llegaban hermanos de Formosa. Y bueno, nos contaban sus historias, el sacrificio que tienen que hacer muchas veces para reunir el dinero, poder llegar. Ellos viven en una zona bastante difícil, donde el agua casi no hay, escasea muchísimo, y bueno, hay pocas fuentes de trabajo también, pero como el Señor, de una manera sobrenatural, les provee. Llegó una persona y les dio el dinero para poder viajar. Y bueno, eso es lo que hace el Señor, ¿no? Que mueve las vidas, mueve los corazones. El Señor es maravilloso todo lo que Él hace. Y me contaba el obispo que el hermano le decía todo el esfuerzo que habían hecho, pero sabe que el Señor es tan bueno, el Señor es tan maravilloso, que cuando los hermanos regresaron allí a la provincia de Formosa, se encontraron con que el Señor les premiaba, porque siempre que vos te ocupás de las cosas de Dios, el Señor te suple en tus necesidades. Si nosotros aprendiéramos eso, nos moviéramos en esa esfera, no vamos a dejar de trabajar, nos tenemos que esforzar cada día por el sustento, pero qué importante cuando le podemos dedicar tiempo al Señor. En esta sociedad que vemos que está corriendo de aquí para allá y que se le dedica tan poco tiempo a Dios, hay tantos dioses que tenemos en nuestra vida y el tiempo que le dedicamos al Señor es tan escaso, pero aceptá un consejo de alguien que ha transitado muchos años con el Señor y siempre entendí que el Señor todo lo suple, que el Señor multiplica y que el Señor nunca te desampara. Cuando los hermanos volvieron a Formosa, ¿saben lo que ocurrió? Se encontraron con que les habían donado todo el equipo de música con columnas de sonido y también un horno eléctrico para que ellos pudieran hacer comidas para vender y tuvieran para juntar fondos y tuvieran para las necesidades de la congregación. Los hermanos habían armado esa congregación debajo de un toldo que les donó uno de los hermanos que viaja siempre para allá, un pastor que va de nuestro ministerio y los acompaña y los ministra y los bendice a través de todo lo que en el ministerio podemos juntar para enviarles y bendecirles. Y les dejó un sol y sombra y ellos con 4 palos armaron la congregación. Pero sabe, el pequeño lugar donde se reunían, pero sabe qué lindo que el Señor les comienza a suplir, les dio el audio, les dio el horno y bueno, y todo lo que el Señor les va a dar, mientras ellos estaban tratando de buscar a Dios y de recibir de Dios. Así que a través de este programa te queremos bendecir. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios que va a traer el obispo y también nos va a contar una historia para creer. Todo junto vamos a tener hoy y disfrútalo, que el Señor es maravilloso. Vamos, te invito. Que echa fuera demonios y la tierra tiembla solo. ¿Qué tal, amigo? Dios le bendiga y una alegría una vez más poder compartir, estar participando en esta reunión de culto que hacemos a través de Gente Nueva TV, de DirecTV, con la gente de Canal Luz también, y que nos permite estar en contacto y compartir las cosas del Señor. En esta tarde, al leer la palabra, quiero participar y compartirle del pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 11, y en el versículo 22, más específicamente, pero es un versículo que está impreso y tiene que ver con el pasaje de la resurrección de Lázaro. Lázaro era un amigo personal de Jesús, pero falleció. Y en el momento que él partía, las hermanas Marta y María
le pidieron a Jesús que se pudiera acercar, en realidad antes de la muerte, en el momento donde estaba muy comprometido con su salud, confiando de que iba a poder Jesús orar, como tantas veces lo había hecho por diferentes personas con problemas de salud, y que Dios iba a obrar un milagro. Pero bueno, Jesús no pudo llegar a tiempo y aún más se demoró en hacerlo 4 días después de la partida de Lázaro. Claro, no era como en la actualidad, donde las vías de comunicación nos tienen informado constantemente. Lo cierto es que Jesús demoró y pasaron 4 días de la partida de Lázaro, pero en el momento en que Cristo llega a la casa de la familia de Lázaro, encuentra a sus hermanas llorando, lógicamente desconsoladas por la muerte de su hermano, que era el amigo de Jesús, y sin embargo Jesús les dice que confiaran, que todavía Dios tenía una palabra para darnos sobre Lázaro. Y en ese momento una de las hermanas no prestó tanta atención, pero sí la otra confió. Como suele ocurrir, a veces hay personas que les cuesta creer y otras que sí saben que verdaderamente Dios puede responder la oración, por más compleja o difícil que pueda ser, porque en realidad ya Lázaro había muerto. Y bueno, la respuesta era que pudiera ser resucitado. Y Jesús les habló acerca de ello, que iba a ser posible. Y en el versículo 22 dice que Marta le respondió a Jesús y le dijo: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué maravilla tener un Salvador que no solamente nos ama con amor eterno, con amor incondicional, que está constantemente mirando por cada uno de nosotros, sino que todo lo que le pide a Dios, Dios se lo da. ¿Sabe que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, el que está a la diestra del Padre, sentado ante el trono de la gloria y del Creador mismo? Por eso todo lo que le pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo nos es respondido. Y esto era lo que Marta estaba diciendo: sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo da. Y te lo da porque te ama, te lo da porque el sacrificio de Cristo hace posible que cuando le pedimos algo a Dios, para nosotros que puede ser imposible, pero sin embargo el Padre se lo concede a Jesús. ¿Cómo no va a conceder un Padre lo que le pide el Hijo? Hay otro pasaje de las Escrituras que dice que si nos pide pan, no nos va a dar una piedra, que si nos pide pescado, si le pedimos pescado, no nos va a dar una serpiente. Es decir, que si Dios nos da lo que le pedimos conforme necesitamos, nos puede dar ciertamente de lo que nosotros necesitamos, lo que le pidamos. Y esto es lo que estaba diciendo Marta: sé que el Padre, Dios, te lo va a dar. ¿Y qué era lo que le iba a dar Dios a Jesús? La vida nuevamente de su amigo Lázaro. Y tal cual así fue, porque en el momento Jesús les pidió que lo llevaran a donde estaban los restos de Lázaro, al sepulcro, y cuando llegó al mismo encontró una gran piedra que le impedía hablar directamente a los restos, al cuerpo de Lázaro, porque, por cierto, Lázaro había partido. Sin embargo, Jesús les habla y les dice: quitad la piedra. Y esa piedra, que era tan grande, fue removida, pero en el momento que Jesús se enfrentó a su amigo que había muerto, le habló directamente y le dijo: Lázaro, ven fuera. Inmediatamente Lázaro comenzó a recobrar la vida, volvió a su cuerpo, porque después de 4 días ya no estaba en el cuerpo, pero sin embargo, en el lugar de descanso, donde en este caso Lázaro, por ser hijo de Dios, había sido llevado por los ángeles de Dios, regresó, Dios le concede nuevamente la vida y Lázaro resucita. Claro, a usted le parecerá que esto es una historia bíblica simplemente, pero yo quiero decirle que Dios sigue resucitando muertos. ¿Quién es este hombre?
Hace poquitos días estábamos con el ministerio de nuestra iglesia en Pilar mismo, en el barrio San Jorge, donde ya hace unos años el Señor resucitó a una mujer cuyo apellido es Pombo, y en el momento que el hijo, que su nombre es Juan Carlos Pombo, me llamara a mi hogar para pedirme que la mamá iba a fallecer, yo le animé a que oráramos. Estaba a unos kilómetros del lugar donde él me pedía, el hospital de la ciudad de Pilar, y yo estaba a 20 kilómetros en Capilla del Señor. Claro, nuevamente cuando vuelve a llamarme para decirme, mi mamá ha muerto. Pero en ese momento inmediatamente Dios me da una palabra y se la comparto a Juan, en ese momento a Juan Carlos Pombo, y le digo, la última palabra la tiene Dios. Claro, yo dije, pero ¿qué he dicho? Si la mamá está muerta, pero ciertamente experimenté lo que es el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, le pedí a mi esposa que me acompañara, llegamos al hospital de la ciudad de Pilar, ya la mamá de Juan Carlos estaba cubierta con una sábana, hacía media hora que ya había dejado de respirar, el médico esperando que el hijo le firmara la defunción para entonces tomar el cuerpo, llevarlo a la morgue y de ahí ya entregarlo a la funeraria. Pero sabe que en ese momento el hijo me pidió que orara por su mamá y lo hicimos. Y en el momento en que oramos, luego de haber finalizado la oración, comenzamos a ver que la sábana se movía. La mamá de Juan comenzó a respirar y en ese momento el médico quedó con sus ojos desorbitados, atónito, y la reacción fue salir corriendo de donde estaba la mamá de Juan Carlos para ir a buscar a 4 médicos más con él, que se pusieron a hacer una junta médica ahí en donde estaban los restos que ellos creían de esa mujer. Sin embargo, la mujer había comenzado a respirar, y en el momento en que volvimos a orar para ya agradecerle a Dios, porque veíamos que comenzaba a tener una reacción de vida, es decir, estaba respirando debajo de la sábana y se notaba. Pero Dios me dio entendimiento que ya yo me retirara. Es decir, lo que tenía que hacer era pedir a Dios. Y Dios había concedido que la mamá de Juan Carlos Pombo volviera a la vida. A los pocos instantes que nosotros nos retirábamos del lugar con mi esposa, Juan Carlos, el hijo, desde luego quedó al lado de su mamá. La mamá se incorporó, se sentó sobre la camilla y los médicos ahí ya no supieron qué hacer cuando la mamá de Juan Carlos les dijo, quiero comer. Dios te da, por medio de Jesucristo, todo lo que tú puedas pedir y creer, y aún más abundantemente de lo que tú puedas pedir y creer, Dios te lo puede conceder. Vamos a orar. ¿Cuál será tu petición? Dios por medio de Jesucristo te lo puede dar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te ruego por la petición y la necesidad de cada uno. Contesta, responde, suple, apareja y añade todo lo que sea necesario y da a tu pueblo, a tus hijos y al que te pida. Señor, si necesita trabajo, si necesita salud, si necesita bienestar en su familia o en su matrimonio, renueva todas las cosas para que aun sus hijos y todos sus seres queridos, la congregación, el pastor de esa congregación, sean bendecidos por ti. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. ¿Qué te pareció esta palabra? Y la historia para creer. Maravilloso lo que el Señor hace. Hace pocos días en la ciudad de Pilar estábamos teniendo una campaña y podíamos ver las personas ahí de donde el pastor, el obispo contaba que había sido el milagro de resurrección de ese mismo barrio, cómo llegaban, ¿no? Con esa sed de Dios. Personas que se enteraban de lo que el Señor hacía. Dentro de poquitos días te vamos a estar contando más testimonios. En los próximos programas vamos a estar filmando más testimonios para que vos puedas crecer en fe. Y ahora me despido saludando a todos mis hermanos, a todos los amigos que nos han mirado, que nos escriben, que nos llaman, que nos envían WhatsApp y que los estamos llamando y que los estamos visitando. Dios te bendiga mucho. Será hasta el próximo Gente Nueva TV.